Muy bien, 19 minutos, ya pasamos de la hora 17 en la República Argentina y vamos a aprovechar unos minutitos para seguir charlando con Enrique Arguiñarís, nuestra visita del día de hoy, el autor del libro La generación pionera de la historia del ajedrez olímpico argentino del año 1924 hasta el año 1939, en esta primer parte, en este primer tomo, que se acaba de editar y que próximamente va a estar en las librerías, o cómo se va a hacer la distribución de este material. Este libro se va a distribuir, es una edición gratuita del Senado de la Nación. Ajá. Lo ha editado el Senado y obviamente se distribuye gratuitamente, se va a distribuir principalmente en escuelas, instituciones ajedrecísticas y demás. Y después veremos, bueno, para el o sea que el material de este va a ir a lo de mi amigo Petrucci, Mario Petrucci. Mario Petrucci va a tener en su biblioteca, en la biblioteca del Círculo de Villa Martelli, va a tener un ejemplar. Ajá. Igual que en la biblioteca de todos los clubes de ajedrez y escuelas. Y si hay jugadores que están escuchando y quieren tener el material en sus manos, ¿cómo se hace precisamente algún libro? Bueno, vamos a, seguramente haremos también una edición comercial por el reducido, hay un plan de hacer también una edición de esas características, ¿no? Para que el jugador que quiera lo pueda tener, ¿no? O sea que en este momento lo distribuye solamente el Senado, en esta primera edición lo va a distribuir el Senado de la Nación. Exactamente, sí. Bien, bueno, contame, Enrique, digo, más allá de por qué llegaste a esto, digo, sabemos, aquellos que te conocemos, que tu madre fue periodista. Exactamente, sí. Y que vos decís que obviamente llegaste a esto a través de también aquel recuerdo, a aquellas noches, aquellas tardes, aquellos días en que compartías la labor de tu madre, ¿no? Y que te llegó tarde, o que descubriste tarde esta pasión. Me llegó tarde porque, bueno, empecé a escribir, hace unos pocos años, cuando empecé el libro sobre Pano, que empecé a escribir en el año 2004. ¿Cómo fue ese libro? Bueno, ese libro... El de Pano Magistral. Pano Magistral. Resulta que el mejor jugador nacido en la Argentina, te comento primero, que hay una suerte de tipo de libro, de libro típico dentro del ajedrez, que es el libro homenaje a algún gran jugador, que tiene la biografía y, como en el ajedrez se pueden reproducir las partidas, se pueden escribir las partidas que ya fueron reproducidas cuáles fueron, pues las mejores partidas. Ese tipo de libros había de algunos jugadores de los mejores jugadores de acá de la Argentina solamente. Naidos tenía algún libro parecido, y Pano, que fue el mejor jugador nacido en la Argentina, no tenía ningún libro en homenaje a él. Entonces, bueno, tuve la suerte de poder llenar ese vacío bibliográfico que había y escribí ese libro. Hice una tirada de 1000 ejemplares, de los cuales en este momento me quedan 4. Cuando venía para acá me llama un imprentero que es del ambiente del ajedrez también, que me dijo que ya tiene lista otra edición limitada, chiquitita, para seguir vendiendo libros. Y después haremos una edición, como dicen, mejorada, corregida y aumentada. Haremos alguna cosa así para una segunda edición mejor todavía, ¿no? Sí. Si no, preguntar a Wanda Nara que cómo se hace la promoción. Y bueno, vamos a contratar a la Wanda Nara o a la hermanita, que no está nada mal. No, pero yo no sé si tan viva como ella, no sé si tan viva, pero bueno, esto chanza al margen. Digo, bien, aquel Pano Magistral anduvo bien, se está reeditando, están mejorando una edición. ¿Y qué expectativas tenés sobre este libro? Porque bueno, obviamente si hay un plan, una planificación de tener varios tomos, ¿sí? Imagino que la expectativa es grande. Sí, la expectativa es agotar todo un aspecto de la historia del ajedrez argentino. Y tal vez hablando de los encuentros olímpicos, terminás hablando de todo el ajedrez argentino. Así que de alguna manera es una contribución más a la historia del ajedrez argentino, porque estamos hablando también de los jugadores, de los grandes jugadores que hubo, estamos hablando hasta de los contextos políticos e institucionales que hubo alrededor del ajedrez. Estamos hablando de curiosidades como, por ejemplo, que un gran pintor que es Marcel Duchamp era ajedrecista del equipo francés. Estamos hablando de cosas colaterales como de Witold Gombrowicz, lo debo haber pronunciado muy mal, pero es un escritor polaco que escribió una novela, Ferdidius, que se llamaba, que la escribió aquí en Argentina. El tipo vino
de Polonia y estaba viviendo acá en Argentina, un bohemio total, y se reunía a jugar al ajedrez con un grupo de jugadores que se habían quedado en el año 39 después de la guerra. Y jugaba en un club de ajedrez con ellos y un día lo veía muy mal, situación económica bastante deficiente, y le dijeron, che, no sé, ¿en qué te podemos ayudar? No sé. Bueno, yo escribí allá en Polonia una novela muy buena, pero no la puedo editar y sería una buena ayuda sería si me la traducen al castellano. Él no sabía muy bien castellano. Bueno, entre la gente que estaba ahí, lo ayudaron a traducirla al castellano y se vendió bastante bien. Es una novela que es bastante conocida hoy en día para los entendidos en literatura, ¿no? Y pudo vivir unos cuantos años del resto de su vida por ahí de esa novela, o en buena parte, pero tuvo que tener una vida un poco más digna a partir de esa novela, ¿no? Hay un montón de historias que se cruzan con el tablero de ajedrez y bueno, las hemos volcado ahí. Es un libro bastante voluminoso, tiene 572 páginas y pensamos hacerlo en la misma medida en los siguientes tomos que todavía no están hechos. Enrique, de este año 1924 al 1939, nombrame los 5 mejores jugadores argentinos que están dentro de este libro. Bueno, Grau, Plechi, Guimar, Jacobo Bolbochán. Después vino su hermano Julio, que jugó mejor, pero ya es de otra época. Y bueno, Grau, Plechi, Guimar, Palau, Luis Palau, que ahí ya tenés. Ahí están los 5. Ahí están los 5. Bien. En lo que viene seguramente habrá 5 más. Va a haber 5 más, sí. Digo, y uno, leyendo esto, digamos, si uno por ahí no es tan conocedor del mundo del ajedrez, digo, leyendo el libro, puede encontrar un poco la razón y el por qué hoy Argentina está en el mundo ajedrecístico posicionada como está. Bueno, Argentina ha caído bastante. Era la siguiente pregunta, digamos, en qué lugar estaba la Argentina. Pero bueno, sí, arrancaba en el 2, en algún momento estuvo en el 2. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco todo. No es casualidad que haya estado en la década del 50 en el 2, porque bueno, vamos a contarle a los oyentes algo que pasó en el año 39, que fue casi un milagro. Tuvimos una suerte terrible, aunque no fue suerte para la humanidad, pero para una circunstancia luctuosa para la humanidad como fue la Segunda Guerra, generó que el ajedrez argentino se viera beneficiado. Se jugaba acá en Buenos Aires la Olimpiada del año 39, y justo cuando estaban jugando, se iniciaba el turno final, cuando estaba en pleno torneo, estalla la Segunda Guerra Mundial. No puede volver de los jugadores europeos, que Europa estaban los más fuertes jugadores del mundo. No puede volver ninguno, porque estaba en guerra, no podían volver. Y hubo gente que inclusive terminó decidiendo quedarse a vivir para toda la vida, como el caso, por ejemplo, de Naidor, Miguel Naidor. Benko, Pilnik, Elis Cases, un montón de jugadores se quedaron aquí para siempre. Y esos jugadores, grandes maestros, terminaron fortaleciendo mucho el ambiente de acá. Y gracias a ellos, ya sea jugando directamente o como Naidor y Elis Cases, por ejemplo, o siendo una especie de, generando un clima muy favorable al ajedrez de gran nivel, se logró después en los años 50 salir segundos en 3 Olimpiadas consecutivas, 50, 52 y 54. Después, bueno, ese efecto benéfico se fue amenguando porque estos jugadores pasaron fueron envejeciendo, se fueron retirando, y entonces ese nivel que se había conseguido fue bajando. Y también hay que tener en cuenta que hay un fenómeno a nivel internacional que hizo que casi todos los países del mundo defendieran muchos puestos, que es el hecho de que se terminó la Unión Soviética. Allá por los años 50 y 60 y 70 también, y también la década del 80, la Unión Soviética era el mejor equipo olímpico del mundo. Cuando se termina la Unión Soviética, ya no son una nación, sino que cada una de las naciones que lo integran pasan a participar por su cuenta. Y resulta que era tan fuerte el nivel que había en la Unión Soviética que las naciones como
como todos los países que formaron la Unión Soviética terminan saliendo también en los primeros puestos junto con Rusia, y todos los países pasan a bajar unos 10 puestos o más en la clasificación de los torneos olímpicos de la época. Ajá, bueno, muy bien. Después tengo algunas cositas más. Ahí vamos empezando a entender un poquito el porqué de esta actualidad de la Argentina, ¿no? ¿En qué lugar del mundo está hoy Argentina? Creo, no me acuerdo. De haber sido segundo, ¿no? Sí. Estamos bastante... No recuerdo, tendría que dar el dato mejor, después lo podría googlear y... Bueno, tenés un ratito. Después viene, para el cierre, algunas consideraciones más que me gustaría que me hagas como escritor, como, digamos, periodista ajedrecístico, si querés, como jugador también, ¿sí? Con toda tu capacidad para que nos ilustremos un poco más sobre los mejores jugadores argentinos hoy y las grandes promesas que pueden venir o no venir.